¿Alguna vez has oído de tu propio hijo que solo sigues viva por lástima? ¿Has sentido la sangre helarse mientras quien debería amarte te convierte en una carga yo valley? Y lo que sucedió después, nadie jamás lo imaginaría. Hoy, te voy a contar cómo una sola frase fue la chispa de algo que cambió no solo a mi familia, sino toda mi vida. Imagina escuchar esa voz que tú ayudaste a criar, diciéndote que tu existencia es un estorbo, y quedarte allí, en silencio, conteniendo lágrimas que nadie... Más bien, fue en uno de esos silencios que tomé la decisión que lo volcó todo. Y cuando el juez leyó mi testamento en voz alta, hasta quien pensaba conocerme, perdió el equilibrio. Cada segundo importaba, porque hay heridas que, si no cierras a tiempo, se convierten en cicatrices en los lugares equivocados. Quédate conmigo hasta el final y descubre lo que hice cuando comprendí que ser invisible era, en realidad, mi mayor arma. No vas a creer lo que ocurrió el día en que todos esperaban heredar. Why, yo dejé otra cosa en su lugar. Mi nombre es Teresa Morales. Tengo 73 años, vivo en Guadalajara y hasta hace poco pensaba que el silencio era la mejor forma de mantener la paz. Fui profesora de literatura durante 32 años, enseñaba con pasión, escribía en los márgenes de los cuadernos de los alumnos y volvía a casa con los dedos manchados de tinta azul. Estuve casada con Ricardo casi 4 décadas, un hombre de voz baja y gestos amplios, que me enseñó a confiar más en lo que se siembra con calma que en lo que se recoge rápido. Cuando él falleció, mi mundo se encogió en silencio. Vendí la empresa de piezas automotrices que él dirigía y me retiré. Sin alarde, sin escándalo. Solo yo, mis libros y mi terraza. Mis hijos, Marcelo y Elena, eran todo lo que me quedaba como ancla. Pero con el tiempo, hasta eso se desmoronó. Marcelo siempre fue más frío, racional, de esos que creen que el sentimiento es un retraso. Elena, en cambio, es como el padre, afectuosa, pero vive lejos, en otra ciudad, criando a sus 3 hijos y lidiando con un matrimonio que parece una trinchera. Yo nunca quise molestar, así que me acostumbré a abrir mis medicinas sola, a cambiar las bombillas poco a poco y a ocultar los dolores del cuerpo para no parecer necesitada. Fue en ese ritmo que, hace aproximadamente un año, sufrí un pequeño hace bien, nada grave, pero suficiente para hacerme depender un poco más. Marcelo apareció rápido, con una eficiencia que parecía más administrativa que afectiva. Trajo papeles, habló de la burocracia de la salud, mencionó costos crecientes y me convenció de firmar un poder. Es solo para facilitar las cosas, mamá, dijo, sin mirarme a los ojos. Firme, pensé que era un gesto de confianza, pero no pasó mucho antes de darme cuenta de que, con ese gesto, había perdido la poca voz que me quedaba. Empezó a decidirlo todo, en los horarios de la cuidadora, la venta del coche, hasta las visitas de Helena pasaron a ser filtradas por Elan. Lo que más dolió, sin embargo, fue el tono. Marcelo empezó a tratarme como a una vieja inútil. Frases como, no vas a entender esto ahora, o cuidate, calada mamá. Esto es complicado para ti. Se repetían con frecuencia. Hablaba bajo, pero la crueldad venía sin adornos. Yo soportaba. Tal vez por miedo a perder lo poco que aún me quedaba de su presencia. Tal vez por vergüenza, o por esa culpa ancestral que algunas madres cargan, incluso cuando no tienen culpa de nada. La gota que colmó el vaso llegó en mi cumpleaños. Marcelo decidió organizar una cena en mi casa. Trajo a su esposa, a 2 amigos a los que apenas conocía, e incluso invitó al abogado de la familia, el señor Barreto, como si fuera un comensal más. Me esmeré en puse el vestido vino que guardaba para ocasiones especiales. Me pinté los labios y me coloqué un collar de perlas falsas que Helena me regaló cuando aún era adolescente. Pero bastaron 2 minutos de retraso en la comida para que Marcelo se levantara de la silla, suspirara en voz alta y dijera frente a todos, solo, sigues viva por lástima. Nadie más te soporta. Recuerdo la sensación de aire ralo, como si el techo se hubiera alejado y la silla bajo mí se hubiera convertido en un precipicio. Helena intentó intervenir, pero Marcelo la silenció con un gesto brusco. ¿Y yo? Yo también guardé silencio. Solo bajé la mirada y fingí que no dolían, que era un día más. Terminé la cena con una leve sonrisa fingida. Lavé los platos después de que todos se fueron. Recogí las copas como si no hubieran sido cómplices de la humiliation. Y esa misma noche, con los dedos aún húmedos por el agua fría del fregadero, tomé la decisión más clara de los últimos 10 años. A la mañana siguiente, fui al despacho del señor Barreto, entré sin avisar. Se levantó con su modo ceremonioso ofreciéndome café, pero yo fui directa a quiero revocar el poder.
y quiero rehacer mi testamento. Me miró un segundo con sorpresa y respeto a no preguntó por qué. Asintió, abrió un cajón y empezó a ordenar los papeles, por primera vez en mucho tiempo. Sentí que mi voluntad volvía a existir, como si el peso de mi cuerpo, de mi edad y de mi dolor se hubiera reorganizado en fuerza. La revocación del poder fue sencilla, casi burocrática. El señor Barreto se encargó de todo con su voz pausada y firme. Pero el testamento, ese requirió más que pluma y firma. Requirió memoria, coraje y una dosis amarga de desapego. En los últimos 10 años, había mantenido guardado el dinero de la venta de la empresa de Ricardo. En realidad, a nadie lo sabía. Ni Marcelo, ni Elena. Dejé que pensaran que vivía solo de mi pensión de profesora y de un resto de herencia. Lo dejé porque nunca creí necesitar mostrar los dientes. Pero ahora, después de esa frase, comprendí que la única forma de ser escuchada era a través del silencio más estruendoso que existe, el jurídico. Pasé 3 mañanas en el despacho de Barreto Antre, documentos, decisiones y recuerdos. No quería que el testamento fuera una venganza, ¿sabes? No convertirme en lo que mi hijo se había vuelto. Pero tampoco podía permitir que la injusticia siguiera como una herencia disfrazada de amor. Decidí repartir los bienes con lucidez. Una parte significativa fue destinada a instituciones que atienden a mujeres ancianas abandonadas. Otra parte, mayor de lo que Marcelo supondría, quedó para Elena. Y el resto, la casa, las inversiones y los bienes físicos, lo dejé a alguien que nadie esperaba, mi antigua alumna, Beatriz, que me visita todos los domingos desde hace 7 años y me trae libros nuevos siempre que puede. Nunca me pidió nada, solo me ofreció su presencia. Cuando todo estuvo listo, pedí al señor Barreto que él se encargara de convocar la lectura formal del testamento, en un día cualquiera, aún con vida. Quería estar presente. Quería ver los ojos de mi hijo cuando descubriera que la mujer a quien trataba como una carga era, en realidad, la dueña de un futuro que creía heredar por inercia. Barreto dudó, dijo que no era habitual hacerlo con el testador vivo, pero insistí, todavía estoy viva y quiero ver quién realmente lamentaría si yo no estuviera en Llegó el Día. Era un martes caluroso, de cielo uniforme, de esos que hacen que la casa parezca más pequeña de lo que es. Elena vino en autobús, sola. Marcelo llegó con su esposa y la corbata floja, como si fuera a una reunión. No me dirigió la palabra Ann, ni me miró a los ojos. Me senté en una esquina de la sala, en un sofá de cuero marrón que cruje cada vez que alguien se mueve. El juez auxiliar trajo los papeles. Barreto se acomodó las gafas y comenzó la lectura. Yo temblaba por dentro, pero mantenía el rostro sereno. Por primera vez, estaba exactamente donde quería estar, no como figurante de mi historia, sino como autora. La voz del juez era lenta, formal, casi carente de emoción. Comenzó con el preámbulo, nombre completo, documentos, fechas, y luego avanzó hacia los destinatarios. Marcelo frunció el ceño al escuchar el nombre de la primera. Institution. Cruzó los brazos al darse cuenta de que no era un error, y palideció al oír el nombre de Beatriz, con detalles minuciosos sobre el porqué de la elección. Me miró por primera vez en todo el día, con una expresión que mezclaba rabia, incredulidad y miedo en sí. Miedo a reconocer que ya no controlaba la narrativa. Miedo de estar fuera de la zona de confort donde su arrogancia vivía. Cuando llegó su turno, el juez anunció que Marcelo recibiría simbólicamente una pluma, una antigua, pluma de tintero que perteneció a su padre y que yo utilicé durante años corrigiendo redacciones de los alumnos. Para que recuerde que las palabras tienen peso, decía el fragmento. Un silencio espeso llenó la sala. Ningún ruido salvo la respiración irregular de Marcelo. Yo no celebré, no sonreí, solo me mantuve firme, mirando un punto fijo en la pared, donde hace años colgué un retrato mío con Ricardo en un picnic de 1984. Ana Elena lloraba quedo. Sabía que ella entendería todo. Sabía que, aunque no estuviera de acuerdo con todo, vería el gesto como lo que era un intento de justicia emocional. Marcelo se levantó de golpe, insultó al juez, me llamó vieja ingrata y salió dando un portazo. Su esposa lo siguió, sin pronunciar palabra, y yo me quedé allí, con las manos cruzadas en el regazo, como quien termina un capítulo difícil, pero necesario. El señor Barreto cerró la sesión con un leve asentimiento. Beatriz, que había sido invitada sin conocer los motivos, me abrazó con fuerza, todavía sorprendida. Yo solo dije, ahora ya lo sabes. Y en ese instante, por primera vez en mucho tiempo, sentí que mi existencia tenía peso, que mi presencia importaba no por lo que podía dar,
sino por lo que elegí no callar. Salí de esa sala con pasos lentos, pero firmes, y por primera vez en años, dormí con el corazón ligero. Cuando desperté a la mañana siguiente, con la luz tenue entrando por la ventana, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. No era alivio, ni alegría. Era una profunda, silenciosa, como quien finalmente ordena las cosas después de años viviendo al revés. Caminé hasta la cocina, preparé mi café negro como me gusta, fuerte, sin azúcar, y abrí el cuaderno donde solía anotar frases de los libros que leía. Escribí solo una N. Hoy no soy recuerdo de nadie. Hoy soy presencia en mí. Encendí el viejo radio que guardo sobre la estantería y lo dejé tocar una canción cualquiera, de esas que suenan bajo, como pidiendo permiso para existir. Los días siguientes se volvieron más claros, no porque algo mágico hubiera sucedido, sino porque la sombra que Marcelo proyectaba ya no me cubría. Él no me buscó y yo tampoco. Por primera vez, no sentí culpa por ello. Por primera vez comprendí que el amor de madre no es licencia vitalicia para ser faltada al respeto. Elena llamaba cada día, a veces solo para saber si había dormido bien, otras para contarme que uno de los niños sufrió una mordedura en la escuela, o que su esposo estaba en crisis con su propio orgullo, siempre con esa voz dulce, mezclada con una tristeza que solo quien carga el mundo en los hombros entiende. Yo escuchaba con atención, con paciencia, no decía mucho, solo dejaba claro que ella no tenía que protegerme, que ahora me tocaba a mí hacerlo por mí misma. Beatriz empezó a venir 2 veces por semana. Traía libros, claro, pero también pan casero, algo de fruta del mercado e historias de un mundo que creía ya no formar parte de él. Se sentaba en el suelo de la sala, como cuando era mí, alumna de secundaria, y reía con espontaneidad, como quien aún conserva dentro de sí la libertad de no esperar nada a cambio. Lo más curioso era ver cómo ese intercambio sincero, sin lazo de sangre, me llenaba más que muchas navidades familiares. No sé si Marcelo contó a alguien lo ocurrido en la lectura. No sé si se arrepintió o guardó aquello como una de las muchas rencillas que colecciona. Lo que sé es que ya no me importaba. El silencio entre nosotros dejó de ser incómodo y pasó a ser una elección mía. Yo todavía guardaba la pluma de su padre en una caja de madera. No por él en sí, sino porque, a pesar de todo, ese objeto aún llevaba el recuerdo de un tiempo en que todo era más liviano. Empecé a escribir otra vez, no cuentos, ni poemas, sino cartas. Cartas que nunca enviaría, pero que me ayudaban a ordenar mis pensamientos. Escribí a mi madre, a Ricardo, a mí misma de 20 años, hasta escribí a Marcelo. En la carta para él no exigía nada, solo contaba cómo me sentí ese día, cómo dolió y cómo, a pesar del dolor, elegí no dejar que éste se convirtiera en ira. Cerré el sobre, lo sellé y lo guardé en el último cajón del escritorio. Solo para recordar que mi historia también tiene voz, volví a caminar por el jardín en las mañanas soleadas. Los rosales estaban descuidados, lo sé, pero aún así, había algo hermoso en verlos sobrevivir sin mucho cuidado. Me vi reflejada en ellos, doblados por el tiempo, por las estaciones, pero ahí, resistiendo, empecé a tomar mi café. Allí afuera, con una manta en las rodillas y un libro en el regazo, y en días más cálidos incluso me quitaba los zapatos para sentir la tierra, porque al fin y al cabo, nada da más sentido de pertenencia que recordar que aún tenemos suelo. Los vecinos empezaron a saludarme con más atención. Creo que notaron que algo había cambiado. Tal vez yo levanté más el mentón, o tal vez volví a sonreír sin miedo. Un vecino me dijo: señora, usted parece más viva. Y yo reía, porque por primera vez, en mucho tiempo, lo estaban un día, fui a la papelería del barrio. Quería comprar un cuaderno nuevo, de tapa dura y hojas gruesas que no dejan pasar la tinta. Mientras elegía, la chica del mostrador me preguntó si era un regalo. Sonreí y di ya, es para mí. Decidí anotar solo lo que vale la pena recordar. Ella rió, quizás pensando que era una frase graciosa o sorprendida de ver a una anciana comprando papel con tanto cuidado. Pero para mí era en serio. Estaba aprendiendo a guardar solo lo que me hacía bien, en la hoja, en la memoria y en la vida. Comencé a rechazar invitaciones que antes aceptaba por obligación, almuerzos con gente que solo sabe hablar de sus propios problemas, visitas protocolares llenas de silencios incómodos. Todo eso lo dejé atrás. Si alguien me llamaba y yo no tenía ganas de hablar, no contestaba, y por primera vez, eso no me generaba culpa. No era desprecio, era respeto por mí, por mi paz, por el tiempo que me queda. Cierta tarde,
Al ordenar una caja antigua de cartas y retratos, encontré un billete escrito a mano por Ricardo. Era breve: «Tú eres mi paz, en medio del ruido». Lo leí con los ojos empañados, pero sin tristeza, solo con gratitud. Ese hombre me amó como pocos, y aunque sus hijos tomaron otros caminos, ese amor siguió siendo mi ancla, un recuerdo que no lastima, que sostiene. En una de esas noches, mientras la ciudad dormía y los autos pasaban distantes como susurros apresurados, me sorprendí imaginando cómo habría sido mi vida si hubiera hablado. Antes Ansí hubiera impuesto límites, dicho basta cuando aún era tiempo. Pero acto seguido, respiré hondo y pensé, quizás solo pude hacerlo ahora. Porque solo ahora entendí que no basta con tener voz. Es necesario tener el coraje de usarla. Y la mía, por fin, estaba completa. Helena vino a visitarme un fin de semana y trajo un pastel de maíz hecho por ella. Nos sentamos en la terraza, con los nietos jugando en el jardín. Y me dijo en voz baja a mamá, no sabes cuánto me enorgullece. Mi Quidsen. Saber qué responder, porque esa frase, simple como era, curó algo antiguo dentro de mí. Yo, que tanto tiempo me sentí invisible, ahora era motivo de orgullo, no por ser madre, ni abuela, ni viuda, sino por ser quien soy, con todas mis cicatrices. Marcelo no volvió a aparecer. Envió un correo seco días después de la lectura del testamento, diciendo que prefería cortar relaciones para siempre. Lo leí, respiré y lo borré, no porque no doliera, pero porque comprendí que no todo lo que duele merece. A veces, el dolor es solo un aviso de que ya no es tu lugar, y seguir adelante, aunque el pecho duela, es la única forma de no perderse a uno mismo. Empecé a asistir al club de lectura de la biblioteca municipal. Al principio, solo escuchaba, pero un día me pidieron leer un fragmento en voz alta. Elegí a Clarice Lispector. Cuando terminé, una señora me dijo, tu voz es hermosa. Parece que cada palabra tiene el peso justo. Eso me erizó la piel, porque tanto tiempo creí que mis palabras ya no valían. Ahora sabía que sí. Volví a cuidar el jardín con más esmero. Planté lavandas y margaritas, podadas con calma e intención. Cada vez que alguien pasaba y elogiaba, yo decía, es mi forma de conversar con el mundo, y lo era. Porque después de tanto tiempo tratada como una carga, aprendí a expresarme con belleza, con firmeza y con verdad. Una mañana de jueves, mientras regaba las lavandas, vi pasar a una señora mayoere, con dificultad, arrastrando una bolsa pesada. Corrí a la puerta. Pregunté si necesitaba ayuda. Ella sonrió, sorprendida, y aceptó. Se llamaba Dolores. Vivía 3 cuadras más allá, tenía 81 años y un hijo que solo se acordaba de ella cuando tenía que firmar algún papel. Nos sentamos en el banco de la terraza luego de guardar las compras, y allí nació una nueva amistad. Su historia se parecía a la mía, contada con otro tono, con otras heridas, pero tan parecida que dolía, y a la vez consolaba. Con el tiempo, otras mujeres como nosotras empezaron a frecuentar mi casa sin ceremonias, sin protocolos. Cada una traía algo en un pan, un recuerdo, un silencio que necesitaba ser escuchado. Y allí, entre tazas de café y tardes apacibles, creamos algo que nadie nos había dado antes, un espacio seguro. Un lugar donde ser vieja no es sinónimo de carga, sino de potencia. Donde la sabiduría no es decorativa, sino necesaria. Empecé a llamar a eso los jueves de Teresa. Y, modestia aparte, se volvió tradición en el barrio. Hubo un día que Beatriz llegó llorando, había perdido su empleo. Estaba desanimada, sin saber qué hacer. Nos sentamos en el suelo de la sala, como siempre, y yo solo escuché. Después de un rato, pregunté, ¿qué harías si no tuvieras miedo? Me miró sorprendida, pensó un poco, y respondió, creo que escribiría. La animé allí mismo. Saqué una vieja máquina de escribir que guardaba en un armario y di, Jan, empiezan sin plan, sin obligación, solo empieza. Me abrazó tan fuerte que dolió. Ver a Beatriz reencontrar su voz me recordó la mía, de cómo, por años, permití que me silenciasen con gestos, con frases hirientes, con ese desprecio disfrazado de «es por tu bien». Hoy entiendo, Ancalar es distinto de ser discreta. Siempre fui mujer de voz suave, pero eso no significa que no tenga nada que decir. Solo elegí el momento justo para hablar, y cuando hablé fue para no volver al silencio que me asfixiaba. Una tarde me senté al borde de la cama y me miré al espejo. Hacía años que no me veía de verdad. Vi arrugas, líneas, ojos más hundidos, pero vi también algo nuevo, presencia. Era como si finalmente yo estuviera allí, completa, reflejada. Me dieron ganas de reír,
no burlón, sino de alivio, porque por primera vez me reconocí en esa imagen, y aún más me acepté. La vida no se volvió perfecta. Aún hay días duros, dolores en el cuerpo, recuerdos que raspan, pero ahora sé que eso no me define, que existe una paz que no depende de otros, que surge de aprender a bastarse a uno mismo, no como aislamiento, sino como autonomía. La Teresa de antes creía que amar era aceptar todo en silencio. La de ahora sabe que amar también es poner límites, y que el respeto no se pide, se siembra y se riega, como las lavandas en el jardín. Hay noches en que sueño con Ricardo, no como fantasma, ni con una nostalgia punzante. Aparece sonriendo, con ese gesto suyo de arremangarse la camisa antes de hablar en serio, y me dice, sin palabras, lo lograste. Despierto con los ojos húmedos, pero el pecho ligero. Pork SOQ. Él habría aprobado cada paso que di, no por los bienes que dejé, sino por la dignidad que recuperé. Un día recibí una carta de la institución que beneficié con parte de la herencia. Decían que, gracias a la donación, pudieron abrir una nueva ala y acoger a 7 ancianas más que vivían en abandono. Leí eso y lloré, pero fue un llanto bueno, ¿sabes? Un llanto que limpia. Purify. Porque sabía que, aunque no conociera sus nombres, hice alguna diferencia. Y eso vale más que cualquier... Con el tiempo, empecé a caminar más despacio por la ciudad. No por debilidad, sino por elección. Quería ver las cosas que durante años pasé demasiado rápido para notar las bugambillas colgando de las rejas, los perros dormidos a la sombra de las tiendas, los rostros desconocidos que llevan vidas enteras en la mirada. Es curioso cómo la ciudad cambia cuando uno cambia por dentro. Los mismos lugares adquieren otra luz, como si finalmente dejaran de ignorarme, o quizá fuera yo quien desistió de esconderse. Un día me senté en un banco de la plaza y vi a un niño vendiendo dulces con un cartel colgado en el cuello. Ayuda a mi abuela a comprar sus medicinas. El corazón me apretó. Pensé en mí. Pensé en tantas Teresas invisibles, dependientes, con hijos que solo se acuerdan de ellas cuando necesitan una firma o un favor. Me acerqué, compré todos los dulces, me senté junto a él y le pregunté, ¿tu abuela sabe que haces esto? Contestó, Ané ya le da vergüenza. Dice QE. Humillanta. Lo entendí, y en ese instante tuve certeza de que no quería volver a ser alguien que espera ser salvada en silencio. Helena me llamó una noche y dijo que estaba pensando en separarse. Habló con miedo, como quien teme la reprochación. Pero yo solo dije a Haz lo que sea necesario para sentirte viva de nuevo. Ella lloró, y yo también, porque comprendí que sin querer, mi gesto le dio coraje. Y tal vez eso era lo más importante, en convertir mi historia no en una venganza, sino en una semilla de libertad plantada en quienes me aman de verdad. Recibí la visita de un periodista del periódico local. Quería hacer un reportaje sobre mujeres que reiniciaron sus vidas después de los 70. Dijo haber oído de los jueves de Teresa y encontró inspiradora la idea. Sonreí, nunca me vi como inspiración para nadie, pero accedí a la entrevista. Hablamos sobre autonomía, sobre la vejez, sobre cómo siempre hay tiempo, siempre hay para cambiar de rumbo. Y cuando salió la nota, recibí decenas de cartas de mujeres que se vieron en mí, algunas de mi edad, otras más jóvenes, y ahí supe mi voz había resonado. A veces me pregunto si Marcelo aún piensa en mí, si lee mi nombre en los artículos, si siente alguna punzada, si sueña conmigo, no por deseo de reconciliación, sino por curiosidad. No sé si algún día entenderá lo que perdió, pero sé lo que gané a mí misma. Y eso ya nadie me lo quita. Quizá él tenga que aprenderlo por el camino más difícil, como yo aprendí. Oh, tal. ¿Ves? Nunca lo aprenda. Y está bien. El dolor que me causó ya no me define, solo me despertó. Otro día llovió fuerte, esas lluvias que limpian todo, que lavan tejados y también lavan por dentro. Me quedé en la terraza, observando las gotas golpear las hojas de las lavandas. Recordé cuando tenía miedo del tiempo, miedo de envejecer, de ser olvidada, de no dejar rastro. Ahora entiendo, el tiempo es solo el escenario. Lo que importa es lo que uno hace con él. Y yo elegí hacer de él un hogar. ¿Un hogar? Solo mío. La vida me dio una segunda oportunidad cuando creí que todo ya estaba decidido. Y todo comenzó ese día en que me dijeron, solo vivis por la Shimao. Esa frase, que debería haberme destruido, fue el punto de partida de mi reconstrucción. Porque en ese momento comprendí
que la lástima es lo que siente quien no sabe amar, y que vivir de verdad es para quien tiene el valor de decir basta. Y seguir a Anne en la agenda de la cocina, donde solía anotar cuentas y medicinas, escribí con bolígrafo rojo: en toda mujer merece escucharse en voz alta al menos una vez en la vida, porque eso me salvó. No el dinero, no el testamento, no el castigo a Marcelo. Lo que me salvó fue dejar de callarme. Y hoy, si pudiera decir una sola cosa a quien vive en silencio: habla, aunque tengas miedo. Hablan, tu historia merece ser oída. Otro día me sorprendí recordando la primera vez que Marcelo me llevó flores. Debía tener unos 8 años, tímido, escondido tras las piernas de su padre. Sostenía un pequeño ramo de crisantemos y decía: es para ti, mamá. Guardé ese momento tanto tiempo como prueba de que hubo amor, y tal vez lo hubo, pero la vida a veces endurece a quienes eligen el orgullo como escudo, y aprendí que no sirve de nada aferrarse al pasado como justificante para aceptar migajas en el presente. El niño que me dio flores no es el mismo hombre que me humilló, y está bien, en las personas cambian, en yo también cambié. Quienes me cruzan en la calle ahora dicen que estoy más erguida. MS Forte. Como si hubiera ganado centímetros con el tiempo. ¿Why? Noel Reeves. Creo que es el efecto de liberarse del peso de los demás. Pasé años intentando ser liviana para no molestar. Hoy entiendo que ser demasiado liviana también hace que uno desaparezca. Ahora peso lo que necesito pesar. Y quien no quiera sostenerme, que no lo haga. Decidí hacer un nuevo álbum de fotos solo mías. De momentos en que estuve sola, o con quienes me hicieron bien. Las antiguas siguen guardadas. Pero ahora tengo una nueva colección. Yo en la terraza leyendo, yo con las lavandas, yo con las amigas de los jueves, yo sonriendo en el banco de la plaza. No es vanidad, es prueba. Prueba de que existo, de que estuve aquí, de que viví de un modo que me enorgullece. Me preguntaron en una tertulia si no sentía arrepentimiento por haber excluido a Marcelo del testamento. Pensé unos segundos antes de responder. Dije que no, Anne. No por venganza, sino por justicia. Dije que no se trataba de dar una lección, sino de honrar mi propia historia. No dejé de amar a mi hijo. Dije, solo dejé de permitir que me lastimara. Desde aquel día en la cena, nunca más celebré mi cumpleaños de la misma manera. Ahora hago algo distinto. Escribo una carta para mí misma. Una carta como si fuera mi mejor amiga. Hablo de lo que conquisté, de lo que aprendí, de lo que aún deseo vivir. Guardo todas en una caja de madera, al lado de la pluma antigua de Ricardo. Algún día, alguien las encontrará y sabrá que me tomé en serio. Volví a dar pequeñas clases de literatura en una escuela comunitaria, una vez por semana, solo para quienes quieran escuchar historias y hablar de libros a no cobro por ello. Lo hago porque me da placer, porque allí, cuando abro un libro y veo los ojos atentos de los alumnos, siento que aún puedo tender puentes, que todavía soy capaz de plantar algo hermoso, que mi voz, antes silenciada, ahora resuena como debe. Elena vino a visitarme el sábado pasado con los nietos. Trajeron un dibujo que decía la abuela más valiente del mundo. Lo colgué en la nevera, como quien coloca una medalla, porque sí, hace falta valor para liberarse cuando todos creen que uno debe seguir callado. Y no es valor de película, es ese que nace en lo profundo del pecho y crece en silencio hasta convertirse en luz. Si pudiera hablar con la Teresa de hace 10 años, le diría: no necesitas esperar a que alguien te vea para empezar a existir. Y si me preguntara cómo hacerlo, respondería: empieza quitando el miedo del medio, luego habla. Aunque la voz tiembre, aunque al principio nadie escuche. Porque en Daya te escucharás, y eso ya bastará para cambiarlo todo. Después del reportaje en el periódico, recibí una invitación para participar en un foro sobre envejecimiento y dignidad. Al principio dudé. Pensé, ¿quién soy yo para hablar de esto? Pero Beatriz me dijo algo que me acompañó días. No hablas solo por ti, Teresa. Hablas por muchas que aún no consiguieron. Acepté. En el auditorio vi mujeres de todas las edades, algunas con los ojos húmedos antes de que yo comenzara. Y comprendí que mi historia era más común de lo que imaginaba. Solo que la mayoría la vivía en silencio. Hablé del día de la cena, del silencio que quise tragarme para no romperme allí, frente a todos. Y luego, de cómo transformé ese dolor en acción. No pronuncié discursos bonitos. Hablé con mi tono habitual, directo, sencillo, sentido. Y al final, cuando terminé, una señora se levantó y dijo: gracias por
Recordarme que aún puedo cambiar mi historia, eso me estremeció, pero también me recompuso, porque era eso, era exactamente eso. Desde entonces, otras Teresas empezaron a aparecer, mujeres con miradas cansadas, pero con brasas encendidas en el fondo. Cada una con su silencio, su Marcelo, su carta nunca escrita. A veces solo querían hablar. Otras, simplemente escuchar. Y yo estuve allí para todas. No como heroína ni como mártir, sino como alguien que conoce ese terreno, el suelo frío de la humillación en menos, y puede decir con certeza, hay camino de regreso. Empecé a coleccionar frases dichas por esas mujeres. Las anotaba en pequeños papeles que luego guardaba en una caja de zapatos. Solo quería que alguien me preguntara cómo estoy de verdad. Mi hija solo se acuerda de mí cuando el marido viaja. Tengo miedo de morir y que nadie lo note. Al leer esas frases, sentía que no eran solo de ellas, también eran mías y de tantas otras. Un espejo roto en 1000 pedazos, con reflejos esparcidos por todas partes. Una de esas mujeres, doña Marina, me dijo algo que nunca olvidé: no salvaste tu vida con dinero, Teresa. La salvaste con coraje. Y fue entonces cuando comprendí que el testamento, por más simbólico que fuera, solo era el apunte del iceberg. El verdadero gesto fue volver a respetarme a mí misma. Y eso no tiene cifra que lo explique. El dinero fue solo la tinta. Pero la mano que sujetaba la pluma, esa la reforcé con el tiempo. Hoy, mi nombre aparece en invitaciones, folletos e incluso en una revista sobre la tercera edad. Nunca me imaginé ahí, nunca pensé que la vida, ya en sus capítulos finales, aún tendría tanto que decir. A veces me pregunto si no perdí demasiado tiempo callada, pero luego recuerdo que algunos árboles solo florecen después de muchos años de espera, y cuando florecen, nadie puede ignorarlos. Helena dice que quiere escribir un libro sobre nuestra historia. No sé si quiero eso, pero le dije que sí era para inspirar a otras mujeres a levantarse y adelante. Me entrevista poco a poco, grabando con el celular y anotando detalles. Pregunta cosas que nunca tuvimos valor de hablar antes. Y ese intercambio, esa reconexión entre madre e hija, ha sido un regalo, algo que ni una herencia, ni dinero, ni testamento podrían comprar. A veces, aún sueño con aquella cena, la mesa puesta, los rostros tensos, la frase como un puñal. Despierto sudando, el corazón acelerado, pero pronto recuerdo, eso ya pasó. Hoy soy dueña de mi historia. Soy la mujer que bajaba la mirada, ni quien firmaba lo que no entendía. Ahora soy quien decide, quien habla, en quien elige. Y, sobre todo, quien ya no se disculpa por existir. Hubo un día en que fui a la farmacia y vi a una señora discutiendo con el dependiente por el precio de un medicamento. Decía que su hijo había prometido enviarle el dinero, pero no apareció. Eso me dolió casi físicamente. Esperé a que saliera, compré la medicina y la alcancé en la acera. Le entregué la bolsa y le dije de madre a madre. Intentó rechazarla, con los ojos llenos de lágrimas, pero acabó aceptándola. Nunca pregunté su nombre, nunca la volví a ver, pero ese gesto, pequeño para mí, fue gigantesco en ese instante, porque sabía exactamente lo que significaba depender de alguien que finge no verte. Esa misma semana recibí una carta del señor Barreto, escrita a mano, como siempre lo hacía, diciéndome que se iba a jubilar. Contaba que nunca olvidó la fuerza con que entré a su despacho aquel día, decidida a cambiarlo todo, y que esa decisión, aparentemente personal, la comentaba luego con otras clientas en situaciones parecidas. Usted me enseñó que nunca es tarde para reescribir la propia historia, escribió. Guardé esa carta en él mismo, sobre dónde está mi carta para mí misma, porque a veces necesitamos releer lo que nos hizo levantarnos. Empecé a valorar la soledad de otra manera. Antes era un castigo, ahora es elección. Claro que hay días en que asoma el vacío, pero son raros. Días sé qué hacer en camino al jardín, recojo una flor, leo un poema en voz alta, recuerdo quién soy y sobre todo, quién ya no soy. Eso, para mí, es la libertad. Poder estar sola sin sentirme abandonada, porque hoy no espero que nadie venga a rescatarme. Ya mi Skate, hice las paces con mi reflejo. Ya no intento parecer quien no soy. Mi ropa es cómoda, mis uñas a veces sin arreglar, mi cabello se canseó mes tras mes, y está bien. Lo dejo así porque esa soy yo. Signed as why? Curiosamente, fue cuando dejé de intentar ser algo para los demás que más me sentí completa. Como si, al soltarlo todo,
finalmente cupiera en mí misma. Otro día, Helena me preguntó si extraño mi juventud. Respondí que no, que la juventud tuvo su brillo, claro, pero la madurez me trajo algo que la juventud nunca pudo darme en claridad. Hoy sé quién me merece y quién me agota. Sé cuándo ceder y cuándo decir no. Y eso vale más que cualquier cuerpo firme o rostro sin arrugas. Fui invitada a plantar un árbol en la plaza del barrio, un proyecto de la alcaldía llamado simbólicamente Raíces Vivas. Elegí un IP, amarillo. Lo planté con las manos en la tierra, como cuando niña en la finca de mi abuelo. Y mientras cubría las raíces con ternura, pensé en qué bueno que aún hay tiempo para dejar algo bello, para formar parte de algo mayor, para devolverle al mundo un poco de lo que me dio, incluso cuando todo parecía quitármelo. Algunas noches escribo pequeñas historias antes de dormir. Ficciones inspiradas en mujeres que conocí, situaciones que escuché en los jueves, recuerdos que me atravesaron, nunca se las muestro a nadie. Pero escribo porque me hace bien, porque ahora comprendo que no necesito validación para crear. El placer está en hacer, en contar, en dejar huella, porque escribir, para mí, siempre fue eso, ¿no? Una forma de existir más allá del tiempo. Marcelo sigue en silencio, y yo sigo sin esperar nada. A veces pienso si algún día tocará mi puerta. Sí tendrá el valor de mirarme a los ojos y decir algo más que rabia. Pero esa posibilidad ya no me domina. Si sucede, sabré qué hacer. Why see no succeed? También sabré. Porque la mujer que soy hoy no necesita disculpas ajenas para seguir andando. Una mañana, mientras acomodaba libros en la estantería, uno cayó y se abrió en una página marcada. Era un pasaje de Virginia Woolf. Si no cuentas tu propia historia, alguien lo hará por ti. Y mentirá. Eso me dio en el blanco porque eso hice durante décadas Daishek otros. Narraran mi vida según les convenía. Marcelo, los vecinos, incluso yo misma, a veces reescribía mi pasado para que no pareciera tan doloroso. Pero ya no han. Ahora soy autora. Ahora soy la única dueña de mi historia. Una de las vecinas más jóvenes me detuvo en el mercado y dijo en May, inspiras. Siempre pensé que envejecer era perderlo todo. Pero contigo aprendí que se gana. Porque esa chica tiene 30 y pocos años, llena de energía, y aún así se vio en mí. Creo que eso es lo que más me emociona en esta etapa, en descubrir que aún podemos encender luz en los demás, incluso cuando el mundo intenta apagarnos. Beatriz publicó su primer relato en una revista digital. Cuando me lo mostró, temblaba como hoja en otoño. Leílo en silencio, recostada en el sofá, con el corazón oprimido. El cuento hablaba de una anciana que, al ser olvidada por su familia, construye un castillo de palabras donde se corona. Al final, había una dedicatoria para Teresa que me enseñó a coronarme con mi propia voz. Lloré en ese mismo instante, porque jamás imaginé ser la chispa que haría florecer así a alguien. Los jueves de Teresa crecieron, ahora somos más de 15 mujeres que se turnan entre historias, cafés, recetas y confidencias. Creamos un pequeño fondo solidario para ayudar a alguna que otra cuando lo necesite. No somos un grupo de apoyo, somos un grupo de pertenencia. Y cada vez que una dice, pensé que era la única que pasaba por esto, todas se acercan un poco más. ¿Cómo? Sí, Al. Compartir, aliviáramos el peso del dolor. Recibí una invitación para ser homenajeada en un acto municipal sobre envejecimiento activo. Al principio me pareció excesivo, pero acepté. El día que subí al escenario, no vi solo al público mi recorrido. Vi cada vez que callé, cada vez que me reduje para caber en la vida de otros, y al recibir esa pequeña placa con mi nombre grabado, comprendí que no se trataba del premio. Se trataba del reconocimiento de que mi historia importaba. DQ importaba. Una tarde me senté con Elena y hablamos de cuando todo empezó a desmoronarse. Ella lloró con culpa por haberse distanciado tanto. Le tomé la mano y dije, Jenny, hiciste lo que pudiste con lo que tenías. Ahora estamos aquí. Y eso basta. A veces solo necesitamos eso, presencia, una mirada sincera, un gesto que diga, te veo, porque durante tanto tiempo lo único que deseé fue eso, ser vista, ser escuchada. He soñado con campos abiertos, sueños donde corro, aún con mi cuerpo limitado. Dawned. Soy libre, ligera, completa, despierto con el corazón tranquilo, como si cada noche mi inconsciente me recordara, ¿hiciste lo que debías? Y es cierto, no hice todo bien, ni siempre fui justa, pero fui honesta conmigo misma. Y eso, a mi edad, es de lo poco que aún me enorgullece. Otro día escribí una carta para mí misma y, al terminar, advertí que no era una despedida, era un nuevo comienzo, porque vivir, descubrí,
Es eso en empezar de nuevo cada vez que algo dentro de ti muere. Why cada vez que alguien intenta enterrarnos con palabras, nosotros florecemos por terquedad. Porque hay cosas que ni el desprecio destruye, y yo soy una de esas cosas. En la pared de la sala, donde antes colgaba una gran foto de la boda de Marcelo, ahora hay un cuadro con una frase bordada "an soy suficiente". Me lo regaló doña Lucia, que aprendió a bordar después de los 70, cada vez que paso por ahí. La leo en voz alta, no por costumbre, sino como recordatorio. Porque aunque a veces aún escucho aquella voz suya, en mi cabeza solo vives por lástima. Ahora, en lugar de herirme, me desafía, y mentalmente le respondo con orgullo a Anne, y perdiste la oportunidad de conocer a la mujer que sobrevivió a eso. Empecé terapia online con una psicóloga joven llamada Camila. Al principio me pareció extraño hablar con alguien tan joven, pero ella me escucha con atención, me hace preguntas que me invitan a reflexionar, y me ayuda a descubrir cosas que yo misma ocultaba. Un día me dijo Teresa, reescribiste tu historia, con las palabras que te negaron toda la vida, y lloré, porque era verdad. Mi voz, durante tanto tiempo apagada, hoy es mi herencia más valiosa. Comencé a visitar también las casas de las otras mujeres del grupo. Cada una tiene su propio mundo en olores, fotos, historias que perduran en las paredes. En cada visita llevo un libro y dejo una dedicatoria. Es mi forma de esparcir fragmentos de mi reconstrucción. Y quién sabe, de ayudar en la suya también, porque no hay liberación solitaria. Nos libremos juntas, una escuchando el dolor de la otra, una sosteniendo a la otra cuando el suelo amenaza con ceder. En el cumpleaños de Beatriz, preparé un sencillo pastel de zanahoria con cobertura de chocolate. Ella lloró al verlo, diciendo que nunca nadie le había hecho un pastel. Me sorprendió, una mujer tan llena de luz, y nunca había recibido un gesto tan básico. Eso me hizo reflexionar sobre cuántas cosas consideramos insignificantes y que para otros significan el mundo. Desde entonces, ya no dejo pasar esas oportunidades. Si puedo hacer un gesto que reconforta, lo hago, porque sé lo que es vivir con frío por dentro. Otro día, el nieto de Elena me preguntó si tengo miedo a morir. Pensé un rato antes de responder. Dije que no, que tuve mucho más miedo a vivir que a morir. Pero ahora que vivo a mi manera, con mi verdad y mi paz, la muerte ya no me asusta tanto. Es solo una coma, le dije. Lo que importa es la frase entera que viene antes. Él se quedó en silencio. Luego sonrió. Creo que comprendió, los niños son buenos para eso. La vecina de al lado, doña Irene, empezó a asistir a los jueves tras pedirme azúcar una mañana. Intercambiamos unas palabras ese día y 2 semanas después apareció con un bizcocho de maíz y una tímida sonrisa. Descubrí que ella cuidó a su propia madre por más de 20 años y tras su muerte no sabía quién era. Hoy dice que se reencontró entre nuestras charlas, que volvió a reír de verdad, y pienso en cuántas de nosotras solo necesitamos un espacio para existir en voz alta. Reorganicé mi casa de un modo nuevo. Cambié los muebles de lugar, deseché objetos que ya no resonaban conmigo, añadí plantas, creé un rincón de lectura con cojines y una lámpara de pie. Ahora, cada tarde me siento allí con una taza de té y un libro, y cuando el sol incide de lado, iluminando las hojas y mi regazo, pienso, aquí vivo. Pero, más aún, aquí me encuentro. Cierto domingo fui a visitar la tumba de Ricardo. Llevé flores, limpié el mármol con un paño húmedo. Me senté a su lado y le conté todo. Hablé de la lectura del testamento de los Joeves, del libro de Elena, del cuento de Beatriz, incluso del árbol que planté. Y concluí, espero que estés orgulloso. En ese instante, el viento sopló con más fuerza, como si me respondiera. Me quedé un rato en silencio y me marché en paz. Elena me contó que Marcelo se mudó a otro estado. Dijo que lo supo por conocidos. Parece que vendió la casa, dejó su empleo y comenzó de nuevo en otro lugar. Sentí ira ni alivio, solo un extraño vacío, parecido a la sensación cuando una puerta se cierra y no sabes si alguien te esperaba al otro lado. No le deseo mal, solo espero que algún día mire atrás y entienda todo lo que perdió y todo lo que pudo haber sido diferente si me hubiera escuchado con el corazón. Recibí una carta anónima en mi buzón, escrita a mano, con caligrafía temblorosa pero llena de emoción. Decían: me diste coraje para no permitir más que mis hijos me maltraten. Decidí de su casa y vivir sola. Tengo poco, pero es mío. Gracias. La leí con los ojos húmedos, sentada en la cocina con la luz de la tarde. Era como si cada línea me dijera:
no estás sola. Y en ese momento supe a mi historia era semilla germinando en otros rincones. Beatriz trabaja ahora en una pequeña editorial. Me llamó ayer, emocionada, diciendo que publicarán una antología de relatos de mujeres mayores de 60. Me invitó a participar. Al principio reí, pensando que bromeaban, pero era serio. ¿Why? En el fondo, algo en mí se encendió, no por reconocimiento, sino por la oportunidad de dejar mi huella en palabras. Acepté. Escribí un relato sobre una mujer que reaprende a caminar, aunque sus pies aún estén heridos. Creo que es sobre mí, pero también sobre tantas otras. Otro día encontré una vieja foto mía con Ricardo y los niños pequeños en un picnic donde todos íbamos en chanclas, riendo con los sándwiches aplastados en las manos. La puse en un portarretratos junto a la butaca. East LA que elegí para recordar de dónde vine, pero no dónde me quedé. Porque aquella mujer, aunque feliz, aún no sabía la fuerza que llevaba dentro, ¿no? Y sí lo sé. Una chica del grupo de la biblioteca me preguntó cómo hice para empezar de nuevo tan tarde. ¿Respondí? Sinceramente, empecé el día que me vi en el espejo y no me gustó quién me había dejado convertirme. Fue entonces que dejé de intentar ser la madre perfecta, la viuda ejemplar, la señora educada, y comencé a ser, finalmente, Teresa. Sin. Marco en sin papeles. ¿Solo yo? Con toda mi historia remendada, pero entera. Empecé a celebrar las pequeñas victorias en una mañana sin dolor de espalda, una nueva lavanda brotando, una llamada inesperada de Elena, un elogio sincero en la panadería. Antes esperaba grandes cosas para sentirme viva. Ahora entiendo que la vida sucede en los matices, en los detalles que solo aprendemos a ver cuando dejamos de correr tras lo que ya no necesitamos. Una de las jueves trajo a su madre por primera vez, Era. Una señora callada, con ojos cansados y cuerpo encogido. Se quedó en un rincón de la sala casi 2 horas sin pronunciar palabra. Pero al irse, se acercó y dijo en voz baja: gracias por mostrarme que aún hay tiempo. Fue solo eso, pero fue todo. Porque hay palabras que pesan más que cualquier discurso, y esa la atesoré con cuidado. Ahora tengo un cuaderno donde anoto todo lo que quiero hacer en los próximos años. No son grandes sueños, son deseos simples en visitar la playa, aprender a hacer pan, viajar en tren por primera vez, escribir una carta de agradecimiento a mi maestra de la infancia, aunque ya no viva. Ese cuaderno no es una lista de tareas, es un recordatorio en el tiempo que me resta aún me pertenece. Otro día, al organizar cajas antiguas, encontré un pañuelo que mi madre usaba cuando yo era niña. Aún conservaba su aroma, una mezcla de talco y lavanda. Lo llevé al rostro y lloré. No de tristeza, sino de una nostalgia pura. Pensé en lo que ella habría hecho ante todo lo que viví. Y la respuesta llegó como un susurro en me mandaría levantar, como lo hizo tantas veces. Y eso es exactamente lo que hice, porque algunas mujeres nos crían tan fuertes que, incluso en su ausencia, siguen impulsándonos hacia adelante. He notado que mi presencia ya incomoda menos a los demás. No porque cambié quién soy, sino porque dejé de pedir disculpas por existir. Quien quiera quedarse, que venga con respeto. Quien no sepa lidiar, que se vaya en paz. Esa claridad me dio ligereza. Y es como, sí pace. Mi vida intentando caber en los rincones, y ahora finalmente ocupo el centro de mi propio salón. En el club de lectura, una joven de 20 y tantos dijo que deseaba ser como yo al envejecer. Me quedé sin palabras. Yo, que me vi durante tanto tiempo como una carga, ahora era espejo. No por mi aspecto, ni por mi vida perfecta, sino por cómo elegí continuar, incluso después de casi desaparecer. Respondí que no necesita esperar a envejecer, que el coraje cabe a cualquier edad. Why, Q, C, low. Preguntaba ahora. Es porque tiene todo para florecer antes que yo. Planté una muda de romero junto a la terraza. Dicen que el romero es bueno para la memoria, pero creo que también sirve para recordar que, aunque pequeño, crece y perfuma todo alrededor. Cada vez que lo riego, pienso en mí, que a pesar del desprecio, tuve la fuerza para florecer, que a pesar del silencio impuesto, elegí hablar, que a pesar de ser llamada carga, me hice liviana, pero por elección mía, no para agradar a nadie. Elena ha hablado más de su matrimonio, sacó viejas heridas, inseguridades, que nunca me contó Anne, y yo escucho. No como madre que juzga, sino como mujer que comprende, porque ahora, más que nunca, sé que amar también es acoger lo no dicho, y que a veces basta con alguien que se quede, sin huir de lo incómodo. No necesitamos salvar a nadie, tan solo acompañar. Las fotos de la casa cambiaron, no solo los marcos,
sino las sonrisas. Ahora hay registros de los jueves, de encuentros en la biblioteca, de árbol que planté. Mi historia, que antes cabía en un álbum polvoriento, ahora se extiende por la casa como un río que rompió sus cauces. Y cada vez que paso junto a esos cuadros, sonrío, porque cada imagen es un recordatorio a no fui olvidada. Me hice inolvidable para mí misma. Beatriz me dijo que, si algún día tiene hija, la llamará Teresa. Me quedé sin saber qué decir. Fui a la cocina, corté una porción de pastel y se la ofrecí en un plato con cuidado. A veces respondemos con gestos cuando las palabras se quedan grandes para la boca, pero por dentro exploté de emoción, porque por primera vez alguien quiso dar continuidad a lo que soy, no a lo que esperaban de mí. Hoy me gusta mirarme al espejo por la mañana y decir en voz alta buenos días. Teresa no es vanidad, es reconocimiento. Es un ritual, porque pasé años siendo llamada solo la madre de Marcelo o la viuda de Ricardo. Ahora soy solo Teresa y eso no es poco. ESO ECDO. La semana pasada recibí una llamada inesperada. Era la secretaria de una escuela rural, donde enseñé apenas 2 años al inicio de mi carrera. Dijo que una exalumna organiza un reencuentro y deseaba mucho que fuera mí. Sorprendió. Esos años estaban tan lejos, tan polvosos en mi memoria, pero fui y al entrar en el salón sencillo, lleno de voces conocidas, escuché a alguien gritar, «¡Es ella! La profesora Teresa». Me rodearon abrazos, miradas emocionadas, recuerdos que ni recordaba. Y comprendí allí que, aun cuando creemos pasar desapercibidas, siempre hay alguien que nos lleva consigo. Durante el evento, una exalumna se acercó y dijo, «A usted fue la primera adulta en hacerme creer que podía escribir». Me mostró un libro de poesía que publicó recientemente con una dedicatoria al inicio para quien encendió la primera llama. Me quedé sin suelo porque pasamos tanto tiempo pensando que ya dimos todo lo que podíamos y de pronto descubrimos que sembramos semillas donde ni recordábamos haber pasado. Regresé a casa de ese encuentro con una sensación dulce, medio nostálgica. Prepare un té, puse una música suave, me senté en la terraza y pensé en cuántas otras vidas habré tocado sin saberlo. Cuántas veces, aún callada, mi presencia marcó la diferencia. Esas preguntas me llenaron de una nueva paz. La de quien ya no necesita demostrar nada. De quien sabe que lo que ha construido es suficiente. Y hermoso. Al siguiente domingo hice una feijoada e invité a todas las mujeres del grupo. Reímos hasta doler la barriga. Hablemos en voz alta. Recordamos nuestros primeros encuentros. En un momento, una de ellas, doña Ivonne, golpeó la cuchara contra el borde del plato y dijo, hagamos un libro nuestro. Cada una escribe un capítulo. La propuesta fue recibida con vítores, aplausos y un entusiasmo juvenil. Y pensé en mira hasta dónde hemos llegado. De silencios dolorosos a capítulos de vida compartidos. Empezamos a reunirnos para escribir. Algunas nunca habían escrito nada. Otras apenas sabían cómo empezar. Pero allí, en esa sala, entre cafés y confidencias, fuimos juntando palabras como quien cose retazos. El libro tomó forma como nuestras vidas lentamente, con tropiezos, pero lleno de verdad. Y en medio de todo eso, aprendí que dar voz a otros también fortalece la propia. Recibí el primer ejemplar del libro, forrado con tela floreada. Mis manos temblaban. En el prólogo escribí, este libro nació del silencio, pero fue hecho para leerse en voz alta. Elena leyó eso en voz alta en la noche de presentación y lloró. Why, Al. Terminar el público aplaudió de pie, no por vanidad, sino porque ahí cada una se sintió completa, publicada, visible. Real. Marcelo nunca respondió mi última carta. Ni siquiera aceptó la invitación al lanzamiento. Pero ahora eso ya no me hiere, porque comprendí que hay ausencias que no son vacíos, sino espacios resignificados. Donde antes hubo dolor, hoy hay aceptación. Donde hubo expectativa, ahora hay libertad. A veces lo que duele es esperar de quien no puede dar. Y eso aprendí tarde, pero aprendí en la entrada de mi casa. Colgué una plaquita hecha a mano por una de las chicas del grupo. Dicen, aquí vive una mujer que eligió vivir y no solo sobrevivir. Cada vez que abro la puerta la leo. Cada vez que alguien nuevo entra, la lee también, porque esa frase es más que un adorno, es el resumen de todo, de la caída, del giro, del coraje y sobre todo, de la elección. Una noche, sola en mi cuarto, decidí releer el testamento, no por duda, sino por cierre. Leí cada cláusula con calma, recordando las intenciones detrás de cada nombre, cada bien asignado. Al terminar, cerré el sobre con un largo suspiro
y lo dejé sobre la mesa. Al instante, tomé una hoja en blanco y escribí una nota para anexar al final y... Esto no es un ajuste de cuentas. Es un ajuste conmigo misma. Que esta herencia sirva para continuar lo que fui cuando finalmente me permití ser. 2 días después, doné el vestido vino que usé aquella cena. No porque me causara dolor, sino porque ya no lo necesito como armadura. Ahora mis días tienen otro color. No necesito esconderme tras nada. La ropa que uso, los libros que leo, las palabras que escribo, todo lleva verdad. Y la verdad es liviana, incluso cuando pesa. La casa sigue igual, pero late de otro modo. Las paredes guardan historias, las habitaciones risas que antes no existían. Cada rincón guarda un recuerdo reciente a una conversación importante. Un abrazo inesperado. Un tímido inicio de algo nuevo. Pasé años temiendo perder lo que tenía. Y cuando me liberé de lo que me aprisionaba, descubrí que gané mucho más de lo que imaginaba. Hoy, ya no soy la madre que esperaba reconocimiento. Soy la mujer que se reconoce. No espero llamadas, ni visitas por compromiso. Quien venga, que venga por afecto. Y lo recibo con puertas abiertas. Porque ahora, la casa es mía. No solo en el papel, sino en la energía. Ahora todo aquí me representa. Y por eso, por primera vez en décadas, me siento en casa en mí misma. En el espejo del atocador, pegué un pequeño Billet Kudai, sobreviviste a aquello que juraron que te destruirían, y lo leo todos los días, antes de salir al mundo, porque sobrevivir no fue lo más difícil. Lo difícil fue reaprender a existir con dignidad después del dolor, pero lo logré. Sin atajos, sin platea, sin final feliz forzado, solo con verdad. Si algún día Marcelo regresa, no sé qué le diré, quizás nada. Quizás solo le ofrezca un té y siga con mi libro, porque hoy mi paz es más importante que cualquier reconciliación que me vuelva a herir. Y si no regresa, también estará bien, porque no me quedó nada por decir. Y mi historia ya no necesita audiencia, solo coherencia. Ayer terminé otro cuaderno. En él escribí la frase que lo resume todo, la mujer que fui tuvo miedo, la mujer que soy tuvo coraje, y la mujer que seré tendrá voz. Con esa frase cerré la última página, porque lo que importa, al fin, no es lo que me hicieron, sino lo que hice con lo que me quedó. Hoy, Teresa Morales ya no es solo una exprofesora, viuda o madre de alguien. Hoy, Teresa Morales es una mujer que, en una cena donde todo parecía derrumbarse, eligió no gritar, sino actuar. Y en esa elección silenciosa nació la historia más importante de mi vida. La historia de cuando finalmente fui yo. A veces, la fuerza que necesitamos para cambiarlo todo surge justo del lugar donde más nos hirieron. Así fue conmigo. Me tomó años entender que el silencio que me imponía no era paz, era borrado. Y cuando elegí hablar, aunque temblara, comencé a reconstruirme pedazo a pedazo. Si alguna vez te sentiste invisible, pequeña en tu propia casa, o tuviste que reaprender a existir tras un golpe emocional, te entiendo. Y quizá mi historia no sea tan distinta de la tuya. Cuéntame aquí abajo si quieres qué has enfrentado en silencio. A veces, compartir el peso ya es el primer paso para liberarse de él. Si esta historia te conmovió, compártela con alguien que también busque reencontrar su voz. Nunca sabemos quién necesita escuchar justo esto. Ahora, Ney, si quieres seguir caminando al lado de historias reales como esta, quédate por aquí. Porque la vida, incluso en el dolor, guarda espacio para los nuevos comienzos. Y nadie merece atravesarlo solo.